Bienvenidos a las clases de discipulado. En esta ocasión estaremos viendo la clase titulada Los dones de la gracia. Nuevamente les quiero recordar el libro que estamos utilizando se titula Los fundamentos de la vida cristiana con el autor Bob Gordon. Si usted desea este libro puede comunicarse aquí en las oficinas de la Iglesia El Shaddai o puede también buscarlo en línea si así desea. Pero vamos a comenzar con esta clase el día de hoy y quiero que usted tome nota que el versículo clave que vamos a estar viendo se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12 verso 7 y así lee la palabra de Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay que notar que ahí cuando habla de Espíritu habla en mayúscula. Es muy importante, no que esta vaya a ser la clase de hoy, pero es muy importante notar que cuando Espíritu va con mayúscula y es algún referido en alguna parte de la Biblia, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, los dones de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, cuando nosotros vemos la gracia de Dios nos damos cuenta que en la gracia de Dios es el carisma que Dios pone sobre la persona, es decir, es ese don especial que pone sobre cada uno de aquellos que le ha recibido y le ha aceptado como su Señor y Salvador. Ahora, es muy importante que a través del tiempo que vayamos viendo esta clase, entendamos que todo esto viene a nosotros por un regalo, no es por un merecimiento, no es por alguna obra que hayamos hecho, sino que fue un regalo, fue algo que alguien pagó el precio, en este caso fue nuestro Señor Jesucristo, para poder darnos esta gracia, que esta gracia estuviera sobre nuestras vidas. La gracia también se menciona en relación con el llamamiento individual en la vida de las personas y de la autoridad dada a la gente por el Señor. Esta gracia es el fundamento de nuestra vida y servicio para Dios. Entonces, así cuando vemos la gracia de Dios, la manera más fácil que yo puedo explicarla es de que hay en ti una bondad que no es naturalmente tuya. Hay algo que causa una atracción de otras personas de una manera positiva. Y esto puede ser en muchos niveles y en muchas áreas de tu vida. Hay gracia cuando tú estás en el trabajo, hay gracia cuando tú estás desarrollando tu ministerio en la iglesia, hay gracia para con tu familia, hay gracia para con tus amigos. Aquí la clave es que cuando es dada la gracia tenemos que tomar el provecho, el mayor provecho, como lo dice ahí en Primera de Corintios capítulo 12 verso 7, y eso es lo que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar un poco de la manifestación de los dones del Espíritu Santo, cuáles son y cuáles son algunos otros dones corporales que son para el servicio de la iglesia, para la expansión de su reino. Y más importante, entender que estos dones siempre tienen que ir conforme a lo que es la voluntad de Dios, porque los dones fueron dados para el servicio de Dios mismo. Vemos los dones de la gracia. La palabra don en el Nuevo Testamento está relacionada y muy cerca a la palabra gracia. Ambos comparten la misma raíz, es decir, gracia es charis, carisma. Tiene una terminación que podría traducir correctamente la cosa de, es decir, lo que llamamos un don espiritual es la cosa de gracia. Aquí lo que podemos ver nosotros es de que Dios pone en nosotros esta expresión o resultado de la gracia de Dios siendo desatada por el Espíritu en nuestra experiencia, por tanto lo llamamos un don del Espíritu. Esto lo puedes tú ver también ahí en 1 de Pedro 4:10. Y cuando nos referimos acerca de los dones corporales, es importante nosotros primeramente entender, y si es lo único que llegáramos a captar el día de hoy, es que al nosotros tener dones corporales no son para que uno se satisfaga las necesidades a sí mismo, sino para que las preste en servicio de las necesidades de la comunidad, es decir, de los hermanos en la fe, en tu iglesia, ya sea en tu congregación o en tu ciudad, si es que hay
varias congregaciones que se juntan y que se necesitan y se ayudan la una a la otra. De esa manera tú puedes entonces tener mayor provecho del don que te ha sido dado, que te ha sido otorgado. Y esto es muy importante porque muchas veces al nosotros crecer y descubrir el don que se nos ha dado, es muy fácil poder caer en algún tipo de agenda personal de querer nosotros poder usarlo, pero para poder llevar a cabo algún beneficio propio antes de buscar el beneficio de los demás. Y ahí es donde quizás podamos perder el punto de vista primordial o el propósito primordial, quisiera decir, que es la expansión de su reino, que es el servicio a lo que es el reino de Dios, a sus personas, a Dios mismo, cuando vemos esto. Entonces, parece como si los dones corporales estuviesen disponibles a quien sea buscar al Señor para el don y según la necesidad de aquel momento, dentro del cuerpo en general. Nuevamente diciéndoles que esto es para que tú lleves a cabo una ayuda, lleves a cabo un propósito de poder ser una ayuda en lo que es el reino de Dios. Cuando hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo, nos damos cuenta que aquí Dios, en efecto, esto es lo que hará que determinará al final, la forma de nuestra obra para Dios, porque progresivamente llegará a ser aparente cómo operamos en los dones del Espíritu y que dones encuentran su más pronta expresión a través de nosotros que a través de alguien más. Aquí lo que nos damos cuenta es que el Espíritu Santo viene y Él mira no solo la persona en sí, pero la capacidad natural, el entorno donde se encuentra, la necesidad que tiene específicamente en la congregación que él o ella esté, y conforme a eso y a muchas otras cosas que Dios naturalmente va a ver, ahí entonces el Espíritu Santo otorga un don a esa persona o múltiples dones a esa persona. Y eso todo para el fin de que esa persona sirva como una ayuda dentro de ese lugar, de ese entorno que ha sido puesto por el Espíritu Santo, para que también lleve a cabo las ordenanzas que el Espíritu Santo le ha llamado, con quién le ha llamado, a la hora que le haya llamado y para el propósito que el Espíritu Santo le haya puesto en su corazón. Todo eso para decir que no es nuestra propia voluntad la que se lleva a cabo a nosotros ejercer el don que Dios nos ha dado, sino estamos cumpliendo la voluntad de Dios mismo a través de nuestras vidas y a través de nosotros activar y hacer provecho del don que Dios nos ha dado. Sin los dones estamos viviendo y obrando al nivel de nuestra propia capacidad y fuerza natural. Es decir, sin los dones nosotros simplemente estamos usando lo que naturalmente tenemos, sea en capacidad de mente o sea en capacidad espiritual o aún en capacidad social. Y sabemos que hay momentos donde vamos a ser faltos de conocimiento, faltos de capacidad. Por eso es que vienen los dones del Espíritu Santo para cerrar la brecha de la capacidad que nosotros tenemos al fin que nosotros debemos lograr. Es ahí donde es muy importante que nosotros entendamos lo importante y lo indispensable que son los dones del Espíritu Santo, y mayormente que estén funcionando de una manera saludable dentro de cada congregación. No importa en dónde tú te encuentres, es necesario que todos los dones sean palpables, sean visibles, sea algo que se pueda reconocer dentro de cualquier congregación. Y para eso así pasamos con lo que son los dones de la Trinidad. ¿Qué hablamos acerca de los dones de la Trinidad? Hay tres cosas muy importantes que hay que recordar. Primeramente, hay diversidad de dones, pero al haber diversidad de dones no significa que todos vienen de diferentes lugares. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Aquí nos damos cuenta, dice, esto demuestra la fuente de estos dones en nuestra experiencia. El Espíritu Santo es el portador de los dones en un sentido directo. Es decir, hay cosas que se parecen, que gente dice que son,
pero al ser traídos a la luz nos damos cuenta que no son del Espíritu Santo, no son dones que vienen del Espíritu Santo. Es más decir, no se les podría ni llamar dones. A veces son imitaciones de cosas que quieren venir a ponerse en el lugar de los dones del Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y siempre saber que aun cuando hay diversidad de dones, todos los dones son y pertenecen al Espíritu Santo. Y de esa manera nos damos cuenta que hay una manera de nosotros llevar a cabo a cuentas a aquella persona que dice tener tal don, porque si opera en el don es porque está operando conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Y si vamos mayormente, entramos al punto número 2 dentro de los dones de la Trinidad, nos damos cuenta que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Todo esto para dar a entender que no importa que pueda haber un hermano o una hermana allá que tú puedes decir, es que ese ministerio o esta persona de este ministerio es más grande, es más importante. Al fin y al cabo, todos los ministerios, cuando son guiados por la voz de Dios y las personas están conforme a la voluntad de Dios, todos vienen a estar debajo de lo que viene siendo el mandato de Dios, de lo que viene siendo el orden de Dios, bajo su reino, bajo su potestad, bajo su control. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que quién está siendo servido por la operación de estos dones espirituales y quién determina la dirección en que los operan, a saber que es el Señor Jesucristo. Todo acerca de lo que vamos a hablar en este momento que tiene que ver con dones de la Trinidad es para que nosotros tengamos bien en claro que los dones tienen orden, tienen estructura, tienen una fuente que es Dios, que es el Padre, que es el Hijo y el Espíritu Santo, y que en esa divina Trinidad no hay un espacio para haber confusión, no hay un espacio para que haya favoritismo de un don para el otro, no, sino que todos sirven con un propósito específico y que todos en armonía deben de complementarse el uno al otro. La tercera parte ahí que vemos acerca de los dones de la Trinidad es diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La palabra ser aquí en el griego es la palabra energemata. Esto lleva consigo la idea de energía y poder que no obra a la aventura, sino energía desarrollando hacia un propósito. Esta frase demuestra el propósito para el cual estos dones operan, a saber, para llevar a cabo la voluntad del Padre en cada situación. Aquí nos damos cuenta con esto, primeramente, hay diferentes dones que Dios ha puesto, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diferentes ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diferentes operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todo. Él es el mismo. Esos son los 3 puntos claves que tenemos que ver ahí. Ahora sí entrando para ver cuáles son los dones del Espíritu Santo. Y podemos ver esto que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, del verso 8 al verso 10. El primero es el mensaje de sabiduría, o como algunos le conocen, la palabra de sabiduría. Aquí la definición, así se las voy a leer, dice: la habilidad de buscar y aplicar la verdad de Dios a la vida, por revelación divina, declarando los pensamientos y planes de Dios como ayuda para manejar una situación particular. Me gusta siempre dar ejemplos acerca de cada uno de estos dones para que tengamos presente, quizás algunos de nosotros seamos nuevos en lo que es la vida cristiana, en el evangelio. Hay muchas cosas que puedes decir tú, bueno, yo apenas lo estoy aprendiendo, estoy tomando estas clases. El mensaje de sabiduría muchas veces se puede manifestar en alguien que tiene algún mensaje específico, sin esa persona conocer la persona a cual tiene que darle el mensaje, y simplemente llega en un momento oportuno, le brinda esta información que Dios le ha llamado, le ha puesto en su corazón, y en esos momentos hay una confirmación,
Por eso es que se dice el mensaje de sabiduría, palabra de sabiduría. Es una verdad, aplicar la verdad de Dios a la vida por revelación divina. En esos momentos viene alguna sabiduría a esta persona que tiene el don y puede aplicarla de una manera que confirma lo que la persona había estado buscando. Muchas veces hay mensajes generales, muchas veces hay mensajes específicos. Cualquiera sea el índole, siempre también tiene que haber una manera de que se confirme. Eso es muy importante que se busque. Aquí podemos ver que nosotros siempre tenemos que poder llevar lo que se nos ha dicho a la palabra de Dios para confirmar, porque hay un refrán que siempre es bueno, que yo lo he tomado desde pequeño y tiene mucha verdad, pero a la vez es algo muy simple. Escucha la información que estás recibiendo y siempre retén lo bueno, lo que te edifica, lo que construye, lo que te alimenta, y desecha lo que no te conviene, desecha aquello que es quizás en un momento una palabra humana que quizás no tenía ningún fundamento bíblico. En esos momentos lo que tú puedes hacer es tomar la información, ver, examinarla, estudiarla y ahí determinar qué son las partes que tú necesitas conforme al fundamento bíblico, y ahí poder tú alimentarte y llevar a cabo tu crecimiento. Segundo, el mensaje de conocimiento, palabra de ciencia. Aquí, la habilidad de saber la verdad por la impresión del Espíritu Santo, por revelación divina, conociendo ciertos hechos en cuanto a una persona o situación. A veces, y la mayoría de las manifestaciones de esto, de lo que viene siendo el mensaje de conocimiento, viene más específico alguna situación que alguna persona esté atravesando, que de alguna manera esté esperando una respuesta. Le he revelado a un hermano o hermana, y esta persona tiene entonces esa prioridad, tiene esa tarea de poder compartir esta palabra de ciencia para algo muy específico, algo que tiene que ver con una verdad que sin la ayuda del Espíritu Santo diría yo, sería imposible que la persona supiera qué era lo que estuviera sucediendo. Un ejemplo te puedo dar yo. Alguna vez yo estuve orando, estuve platicando con Dios, y Dios me revela que hay un joven que en ese momento había sido abusado y que yo necesitaba ir a decirle que esa persona que le había abusado no había hecho lo correcto, y que Dios en ese momento le amaba y que le necesitaba y que estaba esperándolo con los brazos abiertos. Para hacerte la historia más corta, no hacerte la larga, yo llego, yo no conocía a este joven. En un momento oportuno, obviamente no enfrente de nadie, le vengo y le explico lo que Dios me ha mostrado. La persona se viene, se quebranta, y en ese momento recibimos confirmación ambos del Espíritu Santo que se había llevado a cabo la palabra de este conocimiento de ciencia, porque esa persona nunca se lo había contado a nadie. Entonces, de esa manera, en un ejemplo un poco breve, es como podemos ver el mensaje de conocimiento, la palabra de ciencia en acción. Tenemos también la fe, la habilidad de confiar en Dios más allá de lo probable y levantar la visión de otros, una capacitación divina de confiar y estar seguro de que Dios va a demostrar su poder en una situación determinada. Fe es algo que cada uno de los que somos hijos de Dios tenemos y Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero aquí hablamos de una fe que va más allá, una fe que a veces también es fe por aquellos que ni siquiera tienen la fe. Muchas veces esto lo podemos ver manifestado en nuestros líderes, en pastores de congregaciones pequeñas o congregaciones grandes, el tener la fe de ver que una situación se desarrolle o se lleve a cabo. Eso es un siguiente nivel de fe que podemos darnos cuenta. También tenemos los dones de sanidad, uno de los más populares, diría yo,
La habilidad de administrar la vida de Cristo en sanidad a una persona espiritual, emocional o físicamente, una capacitación divina de impartir el poder de Dios para sanar. Aquí podemos dar ejemplos todo el día, toda la noche y no terminaríamos, pero los milagros que quizás tú has visto en tu congregación o habías escuchado, o quizás milagros que han sucedido en tu propia vida, algún tipo de enfermedad, algún tipo de fractura, algún tipo de falta que habías tenido en tu cuerpo y que viene y a través de una persona que oró por ti hubo esa sanidad. Ese es el don de sanidad ahí. Poderes milagrosos, el hacer milagros, la habilidad de ejercer hechos contrarios a las leyes naturales con un poder más allá de la capacidad humana, una capacitación divina de ejercer hechos sobrenaturales. Nuevamente, esto puede también relacionarse con lo que viene de la sanidad. A alguien le dijeron, ¿sabes qué? Tienes cáncer, no vas a poder tú tener muchos años de vida. Viene y a través de un milagro, a través del don de milagros, esa persona es sana, el cáncer se le fue, ahora puede vivir mucho más de lo que le habían dado los doctores de posibilidad, y ahí es otro ejemplo donde vemos este poder de milagros en efecto. El don de la profecía, la habilidad de comunicar o transmitir un mensaje especial de Dios que está en el idioma de ambos, orador y oyente, comunicando un mensaje revelado del corazón de Dios en una situación determinada, relacionando con sucesos futuros. Es decir, no esta persona es un adivino, no, para que no se confunda, es que Dios le da específicamente algún segmento de algo que va a suceder en una situación al futuro. Esa persona no tiene una capacidad de poder decirte exactamente todo, simplemente lo que le he revelado, y con el fin de en este momento quizás llamar la atención de la persona hacia algo que va a suceder en el futuro, para que se pueda preparar, para que lo pueda prevenir, para que pueda llamar atención a las demás personas, o simplemente para que esté apercibido si es algo bueno que va a suceder, cómo esa persona puede estar listo o lista para recibir aquello que le ha sido prometido. Entonces eso es la profecía ahí. Vemos también la habilidad de distinguir entre espíritus, mejor conocido como el discernimiento de espíritus. Esta es la habilidad de distinguir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. Por revelación divina, tener discernimiento de qué clase de espíritu está presente en una persona. Muy rápido para nosotros ver cuando llegan las personas a nuestra congregación, simplemente nosotros vemos lo que es el lado humano, lo que la persona nos cuenta, lo que la persona nos dice. Hay personas que Dios les ha equipado, les ha dado este don de discernir el espíritu, y pueden darse cuenta si quizás hay un espíritu en esa persona o en alguien en nuestra congregación que va en contra del Espíritu Santo, que quiere venir a causar división, destrucción, a algún tipo de contienda, de pleito. Y en ese momento la revelación, al saber de qué espíritu está operando en la persona, es de una manera muy indispensable para que las autoridades, los líderes de esa iglesia puedan tomar cartas en el asunto y poder traerlo ante Dios, y para que esa persona no solamente sea revelada, sino que el espíritu en ese momento sea expuesto para que ya no pueda seguir haciendo más daño. Tenemos penúltimo, diferentes clases de lengua. La definición aquí es la habilidad de hablar en una lengua de hombre o de ángeles no aprendida previamente por el orador. Lo más fácil que yo te puedo decir como ejemplo, a veces en tu congregación puede ser que tú hayas escuchado a una persona que está a tu alrededor hablar en una lengua que tú dices, eso ni es francés, ni es inglés, ni es chino, no sé qué lenguaje es, pero es un lenguaje diferente. Ese lenguaje siempre viene con una interpretación. Cuando es un lenguaje angelical, usualmente primeramente la persona habla en el lenguaje que Dios le está llevando a hablar, y después viene una interpretación ya en un lenguaje, ya sea inglés o español, o en el lenguaje en el que esté la persona, para interpretar lo que aquella lengua angelical quería decir. Y
Esto puede entonces también llevarse a cabo y verse como quizás una palabra de ciencia o quizás una profecía, pero en sí el don que estamos cubriendo aquí es acerca de la lengua diferente, que la persona, si tú le preguntas antes de que hablara la lengua angelical, te iba a decir: yo nunca aprendí, nadie me enseñó, ni sé, simplemente abrí mi boca y empecé a hablar en esa lengua. Y el último de los dones es la interpretación de lenguas, que viene a lo que estábamos hablando anteriormente. A veces el don de hablar en lenguas y de interpretar las lenguas es dado a la misma persona, y en esos casos nosotros es normal esperar a que termine el mensaje en la lengua angelical y luego escuchar la interpretación ya en la lengua cotidiana, en la lengua que nosotros conocemos. Hay otras veces donde la persona simplemente da el mensaje en la lengua angelical y otra persona que ha sido dada el don de interpretación interpreta lo que esa lengua, lo que ese mensaje fue dicho y para quién fue dirigido. Entonces, en todo esto vemos que hay dones para cada uno de las áreas de lo que es el reino de Dios y también para cada una de las capacidades. Dios a cada quien le da el don como a Él le place. Yo no puedo decirte que tú vas a recibir tal don o tú no vas a recibir este don, porque yo no sé exactamente cómo el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Lo que sí te puedo decir, y con esto yo quiero concluir, es que cualquiera sea el don que Dios te haya puesto en tu vida, quiero que tú recuerdes lo que nos dice en Primera de Corintios 12:7, que es: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cuando a ti se te ha revelado el Espíritu Santo y te ha dado 1, 2 o 3 o cuantos dones te haya dado, es en ti indispensable que tú busques la dirección del Espíritu Santo cada día para que tú tomes a mayor provecho el don o los dones que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida, y para que de esa manera tú cumplas el propósito para el cual Dios te ha puesto en esta tierra. En este momento yo te quiero dar gracias por estar en sintonía de esta clase. Rápidamente quiero orar, hablando bendición para tu vida y que te sea revelada o revelado cuál es el don o los dones que Dios tiene para tu vida. Oremos. Padre, te doy gracias, Padre, porque en este día tú me permites compartir esta clase, y aquellos que la escuchan, Padre, también están deseosos de poder saber, si es que no lo saben ya, cuál es el don o los dones que tú le has dado, que tú le tienes para cada uno de ellos. Sea tu Espíritu Santo revelando a sus vidas cuáles son los dones y de qué manera y en qué momento ellos deben usarlos para que saquen el mayor provecho y para que puedan cumplir el propósito por el cual tú les has puesto esos dones en sus vidas. Yo te doy gracias, yo bendigo sus vidas y declaro, Padre, que tú harás tu voluntad perfecta en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.